Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Buen Sí, día. sí, se Bueno, escucha bien. perfecto. Escucha, profe. Bueno, gracias. Bueno, estaba esperando un tiempo porque hay muchos alumnos que seguramente están ingresando desde un correo que no es de la UNC y hay que admitirlos. Traten de ingresar cuando ingresen con su correo de la UNC, porque si no, eso equivale a demora y una vez que empiece la presentación, cualquiera que se quiera ingresar, yo no lo veo. Así que bueno, es simplemente eso le quería avisar. Había una pregunta que una chica me dice que si el teórico del martes está disponible, ya está cargado en el aula virtual el teórico. Ustedes ingresando al aula virtual, hay un ítem, hay una solapa que dice teóricos del año 2020 y ahí está ya insertado el teórico. Bueno, nosotros habíamos quedado, ¿no es cierto?, en esta diapositiva y el tema que habíamos iniciado se refería a los glúcidos. Habíamos visto que los Profe, monosacáridos disculpe que lo son azúcares. interrumpa. Sí, Buenos días. sí, Profe, ¿sabe que sí. con respecto al teórico del martes, en el aula virtual cuando uno quiere acceder te pide un permiso y uno aprieta el botón ese y te dice que te va a llegar un email, algo así, pero no te deja verlo enseguida? Bueno, es para que lo puedas ver vos. Vos le dices que tenés que, yo de verdad que no sé cómo es el sistema, ¿no es cierto? Rubén, Sí, cuando lo subís tenés que permitir que lo puedan ver. No que lo editen, pero sí que puedan verlo. Es como que bueno, tenés que darle acceso, hay que fijarse en eso porque hay que darle acceso. bueno, ya nos vamos a Después, fijar entonces. Después lo vemos entre nosotros dos, Raquel. ¿Cómo no, doctor? Bueno, después lo vemos entonces, son cosas técnicas que por ahí, ¿no es cierto?, no se tienen que ajustar. Bueno, está muy bien que me lo hayan dicho entonces. Muchas Bueno, gracias, profe. entonces, bien, de nada. Entonces, retomando el tema, ¿no es cierto?, habíamos dicho que los monosacáridos son azúcares simples y los oligosacáridos son formados por 2 a 10 monosacáridos. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, en el tema de los polisacáridos. Y esos polisacáridos están constituidos por la unión de numerosos monosacáridos, tanto sea en cadenas lineales o ramificadas. Estos compuestos son compuestos blancos, amorfos, insolubles en agua e insípidos. Estos polisacáridos se pueden clasificar en homopolisacáridos cuando hablamos de polímeros de un solo tipo de monosacárido, como ustedes lo pueden ver en esta figura. Y cuando la otra clasificación, polisacáridos, corresponde a los heteropolisacáridos cuando están constituidos por más de una clase de monosacáridos, como ustedes pueden ver en esta figura. Estos temas ya nos vamos a ir profundizando durante el desarrollo de la clase. Estos polisacáridos se denominan glicanos, son macromoléculas, o sea, moléculas grandes, algunas son insolubles en agua y otras forman soluciones coloidales. Esos homopolisacáridos pueden ser, ¿no es cierto?, tanto de reserva nutricia como con una función estructural. Como de reserva nutricia tenemos el almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales. En cuanto a la función estructural, tenemos como polisacáridos a la celulosa y a la quitina. Entre los heteropolisacáridos tenemos a los glicosaminoglucanos, que son polímeros de unidades repetidas de dímeros, como pueden ver en esta figura. Esta es una representación esquemática de lo que son los homopolisacáridos, que pueden ser una cadena lineal o puede ser una cadena lineal con ramificaciones, como ustedes pueden ver. Y los heteropolisacáridos pueden ser una cadena de polisacáridos, pero que están agrupados
en unidades formados por dos monosacáridos, como aquí pueden ver ustedes. O también puede haber una cadena lineal con ramificaciones. En este caso se repiten 3 monosacáridos como unidades. En los ejemplos de ellos tenemos a los glucanos y a los mananos, que ya lo hemos mencionado en la clase pasada. Entre los homopolisacáridos de gran importancia tenemos el almidón. Como ustedes pueden ver, está constituido por la amilosa y la amilopectina. Cuando hablamos de la amilosa, esta es la estructura de la amilosa. Está constituida la amilosa por unidades de alfa de glucosa. Este es un trozo de la amilosa, es una cadena larga de unidades de glucosas unidas a través de este enlace glucosídico alfa 1,4. O sea que este oxidrilo estaba en posición alfa, el oxidrilo de carbono 1, por eso es alfa. Corresponde al carbono 1 y que se une con el oxidrilo del carbono 4 de la siguiente glucosa. Por eso es la unión alfa 1,4. Todas estas uniones son alfa 1,4. Y representa... Perdón, Rubén, sí. Perdón que te interrumpa, pero Sí. están pidiendo que por favor desactiven los micrófonos, se ve que hay mucho ruido. ¿O lo podés solicitar o solicito a todos que... Sí, solicitale. Pues, por favor cierren los micrófonos porque acá hay algunos alumnos que se quejan de algún ruido ambiental. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta amilosa constituye el 20% del almidón. Está constituido de 1000 a 5000 unidades de glucosa y con un peso molecular de 160 a 800 kilodalton. Cuando ustedes ven las figuras, ¿no es cierto? Eso le da idea, ¿no es cierto?, del almidón, donde se puede encontrar en los vegetales. Ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva cómo es la conformación, ¿no es cierto?, de esta amilosa. Tiene una conformación helicoidal, o sea, por vuelta de hélice hay 6 glucosas por vuelta de hélices, ¿no es cierto? Y toda esa conformación helicoidal lo hacen a través de, ¿no es cierto?, de un eje, ¿cierto? Hay un eje, ¿cierto? Y alrededor de ese eje va formando, ¿no es cierto?, esta estructura como un helicoide. En agua, las moléculas de amilosa se asocian y precipitan y no forman suspensiones estables. En cuanto a la estructura de la amilopectina, que constituye el 70% del almidón, hay más de 600.000 glucosas, con un peso molecular de 100 millones de daltones. Como ustedes pueden ver, esta estructura, este dibujo, es bastante grande y tiene ramificaciones. Como ustedes pueden ver, cuando se unen, ¿no es cierto?, en forma lineal, las glucosas, las alfa de glucosas, lo hacen a través de la unión alfa 1,4 como lo hacía la amilosa. Pero en la ramificación, ustedes pueden ver, la ramificación es alfa 1,6, o sea, que se une el oxidrilo del carbono 1 de una glucosa con el oxidrilo del carbono 6 de la otra glucosa. Entonces, la ramificación, el tipo de unión, es alfa 1,6. En forma lineal es alfa 1,4. Por cadena lineal de ramificaciones hay unos 24 a 26 glucosas en las cadenas primarias y ya cuando las cadenas son secundarias, terciarias, van disminuyendo el número de glucosas, llegando a tener, en el caso de la terciaria, entre 14 y 16 glucosas, ¿cierto? En esa cadena lineal. Como ustedes pueden ver en esta figura, las terciarias son cadenas lineales más pequeñas, con menos glucosas. En agua caliente,
La amilopectina forma dispersiones viscosas, se forma un gel estable. Generalmente cuando ustedes calientan el almidón, pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, cómo es la consistencia de ese gel, porque tiene amilosa, pero también tiene amilopectina el almidón. El otro polisacárido de importancia, el homopolisacárido, es el glucógeno. Este glucógeno es un polisacárido de reserva en células animales y se encuentra de manera abundante en el hígado y en el músculo. En cuanto a su estructura, es semejante a la amilopectina. Como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, es muy similar a la amilopectina, simplemente que el glucógeno tiene más ramificaciones. Su peso molecular son decenas de millones de Dalton y se almacenan en el citoplasma de la célula como partículas de 21 nanómetros de diámetro. Hay, ¿no es cierto?, en esas partículas unas 55.000 unidades de glucosa. Aquí pueden ver a la derecha una fotografía electrónica donde pueden ver, ¿no es cierto?, el depósito de glucógeno. Y también en esta diapositiva pueden ver cómo es la partícula, una partícula de glucógeno. Cada puntito corresponde a una glucosa. En esta otra diapositiva pueden ver, ¿no es cierto?, partículas de glucógeno. En una diapositiva con microscopía electrónica, 20 a 40 partículas de glucógeno forman rosetas al microscopio. Esto lo pueden ver perfectamente en un microscopio electrónico. Nosotros, ¿no es cierto?, en la clase pasada habíamos hablado de glucanos y levanos que son homopolisacáridos. Simplemente les quería recordar, ¿no es cierto?, para retomar, ¿no es cierto?, lo que habíamos visto en la clase pasada, que a partir de la sacarosa y por acción, ¿no es cierto?, de una glucosiltransferasa de las bacterias de la película, ¿no es cierto?, bacteriana, dentobacteriana, se producía, ¿no es cierto?, el agregado de glucosas a cadenas de glucosas preexistentes, formando los glucanos y fructosa, con una cadena principal, cuyas uniones son alfa 1,6, y con ramificaciones alfa 1,2, alfa 1,3 y alfa 1,4. Por otra parte, también la fructosiltransferasa permitía que, hidrolizando a la sacarosa, la fructosa preexistente recibía fructosas formando los levanos con unión 2,6. ¿Cierto? Esa energía que proviene de la ruptura, ¿no es cierto? La energía proviene de la ruptura del enlace alfa 1, beta 2 de la sacarosa, para que ocurra esta reacción. Los glucanos insolubles constituyen aproximadamente el 20% del peso de la placa y son uno de los principales causantes de la acumulación de los microorganismos sobre la superficie del diente. Las secuencias de glucosas unidas por enlace alfa 1,3 contribuyen a la insolubilidad en agua, mientras que las uniones alfa 1,6 le otorgan esas propiedades adhesivas. Recordemos entonces que esos constituyentes de la placa bacteriana son los glucanos, ¿cierto? También hay glucoproteínas salivales y hay sustancias complejas derivadas del metabolismo bacteriano como son los mutanos y los levanos. Simplemente quería hacerles recordar esto que ya lo vimos en la clase pasada. Entre otros homopolisacáridos tenemos a la celulosa. La celulosa, como ustedes pueden ver en esta figura, está constituido por glucosas también, pero está constituido por beta de glucosa. ¿Y qué quiere decir? Que el oxidrilo de carbono 1 de la glucosa, de una glucosa, está en posición beta. Entonces la unión se hace entre carbono 1 y el 4 de la siguiente glucosa, pero es beta porque el oxidrilo de carbono 1 está en posición beta. Así sucesivamente tienen una cadena lineal, ¿cierto?, de glucosa, en donde
luego teniendo esta cadena lineal y otra cadena lineal y otra cadena lineal, van a ver, ¿no es cierto?, que se unen por puentes hidrógenos formando largas fibras. En este caso, ¿no es cierto?, esta glucosa ustedes la ven beta-1,4. La siguiente glucosa dice, ¿pero cómo? ¿No es cierto? Ha rotado en cuanto a la configuración 180 grados. Aparentemente es como si fuera la unión alfa-1,4. No, es beta-1,4. Simplemente que esta glucosa ha rotado espacialmente 180 grados. Entonces, lo que ustedes ven en la primera glucosa para arriba, este alcohol ahora lo ven para abajo. Es porque ha rotado el plano de la glucosa. Perdón, Rubén. Sí. Perdón por la interrupción. Acá hay algunos alumnos que piden que vayas más despacio. Perfecto. Y me parece que a lo mejor le podrías preguntar si quieren habilitar el micrófono para hacer una pregunta o si hay que volver hacia atrás para explicar algo. Sí, no sé sí, si pueden habilitarlo, ¿no es cierto? Si no se amontonan todos, pueden ir habilitando el micrófono y después lo apagan. Darle ahora un momento para que pregunten. Sí, puede ser. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Hola, profe, buen día. Sí. Quería preguntar de lo que acabas de explicar sobre la celulosa. Sí. Por ejemplo, si tenemos ese compuesto, nosotros para saber el tipo de enlace vemos la primera unión. Perfectamente. Después, este plano de glucosa en el espacio rota en el espacio 180 grados. Por eso la ven al revés. Aquí. Claro. Gracias. Bien. Simplemente, ¿no es cierto? Ustedes saben que aquí esta es la celulosa, pero nosotros no tenemos las enzimas que puedan hidrolizar estas uniones. Por eso todo vegetal que comamos, ¿no es cierto?, no tenemos una hidrolasa que corte esta unión. Eso para que sepan ustedes. Si no, podríamos comer directamente pasto y listo. Muy bien. Otro de los homopolisacáridos tenemos los destranos, ¿cierto? Este destrano tiene glucosas, pero el tipo de unión entre estas glucosas es alfa-1,6 y las ramificaciones son alfa-1,2, alfa-1,3 o alfa-1,4. Este sustituyente, este destrano se utiliza como sustituyente de emergencia de plasma sanguíneo para mantener la volemia, o sea, para mantener el volumen de sangre en una persona que ha perdido sangre. Entonces, ¿qué se le administra? Se le administra destrano como emergencia para mantener la volemia. ¿Está claro? Hemos visto los homopolisacáridos, vamos a ver ahora los heteropolisacáridos. Estos están, diremos, constituidos por más de un tipo de monosacárido o derivado de monosacáridos. Aquí tenemos nosotros los glicosaminoglicanos, los proteoglicanos, las glicoproteínas, los glicolípidos. Entonces vamos a hablar de los glicosaminoglicanos. Estas sustancias son polímeros lineales, es una sucesión de disacáridos. Y aquí les muestro uno, que es el ácido hialurónico. Es este que está aquí arriba, ¿cierto? Está constituido, este ácido hialurónico, por el ácido glucurónico. Este ácido glucurónico, ¿por qué se llama así? Esta sería originariamente una glucosa. Cuando el carbono 6, que tenía una función alcohólica, se oxida y queda como carboxilo, se transforma en un ácido urónico, que como esta es la glucosa, se llama ácido glucurónico. Aquí nosotros, el otro componente de esta composición, ¿cierto?, con dos monosacáridos del ácido hialurónico, con esta unidad, tenemos la N-acetil D-glucosamina. Esta sería una D-glucosa, que
se le sustituyó en el carbono 2 con un grupo amino y luego con, ¿no es cierto?, un grupo acetilo. Por eso se llama N-acetilglucosamina. Entre el ácido glucurónico y la N-acetilglucosamina, la unión es beta 1,3. Esta es una unidad que se va a unir con otra unidad similar. Entre unidades, la unión es beta 1,4. Entonces, esta unidad se va repitiendo y se forma el ácido hialurónico. Esta sustancia es una sustancia intercelular del tejido conjuntivo, hablemos de piel y cartílago, del humor vítreo del ojo, es viscosa y también es muy lubricante. El otro glicosaminoglicano es el condroitin 4-sulfato. Ustedes pueden ver la molécula, diríamos la unidad constituida por dos monosacáridos, que es el ácido glucurónico, similar al ácido hialurónico, y el otro componente del condroitin 4-sulfato es la N-acetil-D-galactosamina, porque esta era una D-galactosa, que se le unió un grupo amino y un grupo acetilo, sulfatada. Tiene en el carbono 1, 2, en el carbono 4, tiene un grupo sulfato. Por eso, ¿no es cierto?, se llama condroitin 4-sulfato. O sea, esta unidad está constituido por dos monosacáridos complejos. Están unidos por la unión beta 1,3. Esta unidad se va repitiendo linealmente y entre unidad la unión es beta 1,4. Se encuentra en el cartílago y en el hueso. El otro glicosaminoglicano que les quería mostrar es el queratán sulfato. Corresponde a esta unidad que está ubicada en esta posición, la última unidad. Como ustedes pueden ver, está constituido por galactosa y por N-acetil-D-glucosamina sulfatada. Se encuentra sulfatada en el carbono 6. Se llama queratán sulfato. La unión entre galactosa y N-acetilglucosamina sulfatada es la unión beta 1,4 y esta unidad se repite y entre unidades la unión es beta 1,3. Se encuentra en cartílago y en córnea, entre otras. O sea que estos glicosaminoglicanos, repito, son polímeros lineales por la sucesión de disacáridos. La otra glucosaminoglicano es la heparina. ¿Cierto? Esta heparina es más compleja, simplemente les quería mostrar, ¿no es cierto?, que está constituido por una variedad, ¿no es cierto?, de unidades de monosacáridos. Aquí es N-acetil, le faltó la C, N-acetil alfa-D-glucosamino 6-sulfato. Aquí hay otra unidad, como el ácido beta-D-glucurónico, tiene un carboxilo en el carbono 6. Aquí, ¿no es cierto?, el ácido beta-D-glucurónico 2-sulfato. Y acá tienen ustedes la alfa-D-glucosamina 2,6-sulfato. O sea que hay una serie, ¿no es cierto?, de restos sulfatos, como ustedes pueden ver, y eso hace que esta cadena, ¿no es cierto?, haga que la heparina sea fuertemente ácida, interactúa con las proteínas y tiene una acción anticoagulante. Se utiliza, ¿no es cierto?, la heparina para evitar la coagulación de la sangre, ¿cierto? Cuando ustedes, ¿no es cierto?, les traen sangre en un laboratorio para hacer análisis y necesitan sangre sin coagular, a la jeringa, ¿no es cierto?, está embebida de heparina y eso evita que coagule la sangre. En cuanto a los proteoglicanos, son macromoléculas de la superficie celular o de la matriz extracelular.
uno o varios glicosaminoglicanos se van a unir de manera covalente a una proteína de membrana o una proteína de secreción. Y esa porción de glicosaminoglicano constituye en masa la fracción más importante. Pasemos a ver entonces cuáles son los proteoglicanos. Esta es una estructura, ¿cierto?, de un proteoglicano. Ustedes tienen aquí condroitin sulfato, ¿cierto?, y tienen unidos a diferentes glúcidos. Toda esta cadena está unida, ¿no es cierto?, a una proteína. Se une a un aminoácido, a una serina o a una asparagina, ¿cierto? Aquí tienen ustedes un agregado de proteoglicano. Estos que ven acá ustedes corresponden al ácido hialurónico y tienen como si fueran unas ramificaciones. Aquí ustedes que ven, si lo agrandamos a este trozo, van a ver el ácido hialurónico, van a ver ustedes una proteína central en esa ramificación, y todo lo que ustedes ven aquí al costado de esa proteína central corresponde a condroitin sulfato, a queratan sulfato. Esa proteína central se une a través de una proteína de enlace a esa cadena de ácido hialurónico. Y así, ¿no es cierto?, sucesivamente se forma un reticulado tridimensional que representa una barrera para el transporte extracelular de componentes. Hay una gran cantidad de agua que se fija a estos proteoglicanos del tejido conjuntivo, ¿cierto? Y eso permite, ¿no es cierto?, diríamos, que, ¿no es cierto?, pueda soportar las fuerzas, por ejemplo, con la gran cantidad de agua que tiene, ¿no es cierto?, el tejido conjuntivo. En cuanto a las glicoproteínas, estas glicoproteínas son moléculas conjugadas de hidratos de carbono y proteínas unidas por un enlace covalente. En este caso, ¿no es cierto?, las cadenas glucosídicas son más cortas, como lo que vimos anteriormente, pueden ser ramificadas y tienen más de 2 monosacáridos diferentes. Aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, cómo es la unión de la glicoproteína a las proteínas, o sea, la unión de los glúcidos de las glicoproteínas a esa cadena de proteínas. Esta dijimos que es la serina y esta es la asparagina. En esta serina tiene un grupo oxidrilo y la unión de la cadena de glúcidos lo realiza entre el oxidrilo de este glúcido, que es N-acetil galactosamina, con el oxidrilo de la serina. Ese tipo de unión se llama unión O-link. Es a través del oxígeno. Queda un oxígeno en esta unión entre este glúcido y la serina. La serina es un aminoácido que es la unidad de las proteínas, el aminoácido, que lo van a ver ustedes en otro teórico. Pero ustedes ya tienen conocimientos previos de lo que son las proteínas y saben que las proteínas están constituidas por aminoácidos. En este caso, esta es la serina. En el caso de la asparagina, también se puede unir la cadena de glúcidos con la asparagina y lo hace a través del grupo amino de la asparagina. En este caso se llama unión N-link, o sea, a través del nitrógeno de la asparagina. Pueden, ¿no es cierto?, esas cadenas de glúcidos, ¿cierto?, pueden estar constituidos por diferentes glúcidos, la galactosa, la manosa, o sea, tiene una complejidad de glúcidos que constituyen esa cadena
glucídica de esas glicoproteínas. ¿Dónde se pueden localizar esas glicoproteínas? Ustedes ya vieron en biología, han visto, ¿no es cierto?, la célula. Y en la célula está rodeado por una membrana, la membrana plasmática, y en esa membrana plasmática está constituida por glicoproteínas. Entonces, en la cara externa se encuentran esos glúcidos de las glicoproteínas que actúan como moléculas de señalización o moléculas señalizadoras. Tienen ustedes otra diapositiva donde pueden ver toda esta cadena de proteínas con sus aminoácidos que atraviesa la membrana y quedan en la parte del exterior, también llamada al glicocáliz, y lo que ven aquí con rojo corresponden a los glúcidos, de la parte, ¿no es cierto?, de la zona hacia el amino terminal de la proteína. Se pueden encontrar glicoproteínas en la superficie de los glóbulos rojos. Eso permite que, ¿no es cierto?, tengamos cada uno, somos de un grupo sanguíneo diferente, ¿cierto? Hay algunos individuos que tienen grupo 0, otros el grupo A, o B, o AB, y eso va a depender de los antígenos, digamos, de los glúcidos finales, ¿no es cierto?, de esas glicoproteínas. En este caso, el antígeno 0 está constituido por estos glúcidos. En el caso del antígeno A, está constituido por estos mismos glúcidos más la N-acetilgalactosamina. Y en el caso del antígeno B, está constituido por estos otros glúcidos. O sea que hay diferencias mínimas entre las cadenas glucosídicas que hace que los grupos sanguíneos sean diferentes, ¿cierto? Hoy no vamos a hablar, ¿no es cierto?, de cómo es la compatibilidad, ¿no es cierto?, de las transfusiones sanguíneas, eso lo deberían ver en fisiología. Pero para que ustedes vean que las glicoproteínas en los glóbulos rojos permiten, ¿no es cierto?, que cada individuo tenga diferentes glúcidos en las glicoproteínas de los glóbulos rojos, que permite que los grupos sanguíneos sean diferentes. También se encuentran glicoproteínas en gránulos de secreción, tanto sea del tracto digestivo, respiratorio y genital, ¿cierto? Son secretadas a través de los acinos, ¿cierto? Que ustedes ya han visto algo, ¿no es cierto?, de esto, seguramente en el primer cuatrimestre, y estarán viendo también en histología. Se encuentran también las glicoproteínas, por ejemplo, es el virus del SIDA. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la glicoproteína de la envoltura, lo pueden ver en esta diapositiva. También en superficie de las plaquetas, lo que permite la agregación plaquetaria. Lo pueden ver también en este virus, muy conocido por todos nosotros, el COVID. Ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, las glicoproteínas, por ejemplo, la proteína S. Esta es la proteína S. Como pueden ver, es una glicoproteína que permite el reconocimiento, permite la unión a la célula. El virus se une a la célula a través de esta glicoproteína. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, este es el ARN, que en este momento no lo vamos a hablar del ARN, pero para que ustedes lo ubiquen. En el virus del ébola, también está constituido por glicoproteínas, está rodeado de glicoproteínas, es un virus muy característico, ustedes pueden ver. En la zona pelúcida de los ovocitos, este es un ovocito, está rodeado, este es el citoplasma, y está rodeado de oligosacáridos. En este caso, ¿no es cierto?, hay ZP1, ZP2 y ZP3, son tres tipos de oligosacáridos, y esas ZP3 son oligosacáridos reconocidos por la superficie del espermatozoide,
ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, aquí en una microscopía de barrido, como un espermatozoide, esta es la cabeza del espermatozoide con la cola, está cortada la cola aquí, ¿no es cierto? Esta es la Z, el oligosacárido, la zona pelúcida. Entonces, el espermatozoide se va a unir a este oligosacárido, ¿cierto? Va a atravesar este oligosacárido y se va a pegar a la membrana. Todo lo hace a través, ¿no es cierto?, de glúcidos. Y se va a fusionar al óvulo. Bueno, todo eso se hace a través de la unión a glicoproteínas. Hay otras glicoproteínas que son enzimas, que ya vamos a ver en otros teóricos, en saliva, en la leche, en el plasma sanguíneo. Ustedes tienen aquí las inmunoglobulinas, que va a ser otro tema que vamos a ver cuando veamos proteínas. A hormonas, como la hormona que estimula el folículo, para que se madure, para la hormona luteinizante, la hormona estimuladora de la tiroides. O sea que la idea es que sepan que hay glicoproteínas que son hormonas. Entre otros componentes del glicoproteico tenemos a las mucinas. Y estas mucinas son sintetizadas por las células acinares mucosas de las glándulas submandibulares y sublinguales y por las glándulas salivales menores. Posteriormente, ¿no es cierto?, son almacenadas esas mucinas sintetizadas en vesículas citoplasmáticas, las que ante un estímulo son secretadas hacia el lumen. De todo así, ¿no? Son secretadas hacia el lumen. Esta es la estructura muy simple de una mucina. Esta es la parte proteica. Lo que nos interesa es este pedazo que se une todos estos glúcidos, la lactosa, N-acetilglucosamina, otra galactosa, la lactosa, N-acetilglucosamina, se unen a una N-acetilgalactosamina y esta se va a unir a serina o a treonina, que son aminoácidos de toda esta cadena proteica. Esas mucinas son glicoproteínas de gran tamaño, altamente glicosiladas, muy polares, capaces de captar agua y otorgar a la saliva esas propiedades viscoelásticas. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, de esa propiedad de la saliva viscoelástica cuando tenemos la saliva en la boca. Ustedes se dan cuenta cómo es, ¿no es cierto?, es viscoelástica, y eso se debe a esas mucinas. Estas mucinas están conformadas por un polipéptido que está unido a cadenas laterales de oligosacáridos. Hay 17 genes de mucinas humanas y las mucinas presentes en saliva están codificadas en estos genes, en el MUC7 y en el MUC5B. Se dividen en dos grandes grupos a las mucinas salivales. En el grupo MG1, que es de alto peso molecular, que contiene el 25% de la proteína, ¿no es cierto?, corresponde, ¿no es cierto?, diríamos, el 25% de proteína y el 75% de carbohidratos. O sea, esa es la estructura de la mucina. Un 25% de proteína y un 75% de carbohidratos. Van a recubrir esa superficie del esmalte y de la mucosa de la boca con una función de lubricación. Las va a proteger de ese desgaste mecánico y va a evitar que la mucosa se seque. Por eso evita la desecación de la mucosa. Y también es una protectora, ¿no es cierto?, de las sustancias tóxicas o irritantes que puedan llegar a la boca. El otro grupo de mucinas son las MMG2 de bajo peso molecular, corresponde a un 30% de proteína y un 70% de carbohidrato, y se une a la superficie de las bacterias impidiendo su adhesión a la película o a la placa dentobacteriana. Entonces, resumiendo,
lo que nosotros hemos visto entre el teórico pasado y este teórico. Nosotros, ¿no es cierto?, a los carbohidratos, o glúcidos, o hidratos de carbono, hay diferentes formas de decirlo, de acuerdo al número de subunidades tenemos los monosacáridos, disacáridos, trisacáridos, polisacáridos. En cuanto al grupo funcional, pueden ser aldosas o cetosas, dependiendo que tenga grupo aldehído o grupo cetona. En cuanto al número de carbono de cada unidad, tenemos las treosas, las tetrosas, pentosas, hexosas. En este caso, treosas son 3 carbonos, 4, 5 o 6 carbonos. En cuanto a la configuración, a la serie D o L, nosotros en los seres humanos tenemos a los glúcidos de la serie D. Es importante, ¿no es cierto?, considerar a los glúcidos. Dijimos que aportan entre el 50-60% de las calorías, pero también consideremos que hay alimentos con una gran cantidad de azúcar que son también nocivos y que tenemos que considerar. Este es muy clarificador de algunos elementos, de algunas comidas que aportan gran cantidad de glúcidos y que también no son benéficos para la salud. Hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto?, en esta clase. Pues queden abiertas cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Alguna pregunta? Hola, profe. Sí, escucho. ¿Dónde queda el Power guardado? Porque no lo vi en el aula virtual. Quedaba en, si ustedes ingresan al aula virtual, no sé en qué horario ingresaste, porque fue cargado ayer a la tarde. Si ustedes ingresan al aula virtual, hay una parte que dicen clases teóricas grabadas. Es una solapa. Ah. Y en esa solapa aparece, ¿no es cierto?, el video. Seguramente como un comentario de uno de sus compañeros no se podía ver, vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es el problema que no se pueda ver. Quizás haya que dar un permiso o un link, pero ya vamos a solucionar el problema. Profe, una pregunta. Sí. Había una actividad de la guía de actividades que habían dejado que dice que hay que esquematizar la reacción de síntesis de los polisacáridos glucanos y levanos. Es lo que tenemos. Sí. ¿Esa síntesis de los glucanos y levanos es a partir de la hidrólisis? Es a partir de la hidrólisis de la sacarosa. Esa diapositiva que yo les mostré hoy y que también les mostré la semana pasada. Bueno. Gracias. Nada. Profe, esa guía de estudio, esas preguntas, ¿hay que tenerlas hechas para el primer práctico? Sí, siempre antes de asistir al práctico tienen que trabajar sobre la guía y tenerlas respondidas. Si hay algún problema que no han respondido, lo van a poder trabajar en el día del taller. La idea es que no vayan con la guía en cero. Ustedes tienen que ir con el tema estudiado y responder las preguntas. Gracias. Sí. Profe, una consulta. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo es N-acetil o U-acetil? ¿Me escuchó? Sí, te estoy escuchando, estoy buscando. Porque, por ejemplo, en esta diapositiva... En esta diapositiva que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Claro. Es N por el nitrógeno del grupo amino. Claro, Y este que está aquí es el grupo, un ácido acético, llamarlo así, ¿no es cierto?, que se une a un hidrógeno del grupo amino y queda N porque corresponde al N del nitrógeno y acetil porque este grupo es un acetilo.
Entonces, en este caso, no tiene que ver la unión de oxígeno. En este caso no. En este caso la unión es entre el grupo acetilo con el grupo está unido con el nitrógeno del grupo amino. Esta es por ejemplo, es la D-galactosa. Esta D-galactosa en el carbono 2 tiene un grupo amino. Entonces sería una D-galactosamina. Como en ese grupo amino se unió un grupo acetilo, entonces es N-acetil-galactosamina. En este caso es galactosamina sulfatada también, ¿cierto? Vean, ¿no es cierto? En este caso era una glucosa. La glucosa, en la fórmula de arriba, esta es una glucosa, ¿cierto? Una D-glucosa. Se le unió un grupo amino. Entonces era D-glucosamina. Como a ese grupo amino se le unió un grupo acetilo, ahora va a ser N de nitrógeno, del grupo amino, acetil de glucosamina. ¿Entienden cómo es? O sea, se va partiendo de una D-glucosa, al unirse un grupo amino en el carbono 2, quedaría D-glucosamina. Como al grupo amino se le unió un grupo acetilo, es N-acetil-glucosamina. ¿Está claro? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bien. Rubén, aquí hay una pregunta. Sí. Dicen si los monosacáridos pueden constituirse de hasta 6 carbonos nada más. Si no hay monosacáridos con más de 6 carbonos. No, digamos, en mi conocimiento son hexosas. Los monosacáridos más grandes son las hexosas. Hasta 6 carbonos. ¿Queda contestada tu pregunta, Ana Valentina López? No sé si quedó contestada. Sí. No. Estoy viendo en el chat. Si alguien más quería preguntar, había abierto el micrófono. Sí, yo quería preguntar si es importante reconocer en qué glándula o en qué tejido se encuentra cada polímero. No entiendo lo que dice. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Nazareno. Nazareno, ¿podés hablar un poco más fuerte? Porque no sé si no se escucha muy bien. O que lo escriba. No, yo lo escuché. Nazareno pregunta si hay que saber, vos corregime, si hay que conocer en qué tejidos se encuentran cada uno de los compuestos que hablaste, sobre todo supongo que se refiere a glicosaminoglicanos y proteoglicanos. ¿Está bien, Nazareno, la pregunta? Sí. Sí, es eso, Rubén. ¿Esta diapositiva que está aquí? Claro. No sé si querés recordar, por ejemplo, el glucógeno, en donde se ubica en mayor concentración en nuestro organismo, y después los glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Bueno, aquí ustedes pueden ver, entonces el ácido hialurónico se encuentra en la sustancia intercelular del tejido conjuntivo, como piel y cartílago, en el humor vítreo del ojo. El condroitín sulfato en cartílago y hueso, entre otros, y queratam en cartílago, córnea, entre otros tejidos. No ponemos todos los tejidos, pero eso en cuanto a los glicosaminoglicanos. En cuanto al glucógeno, bueno, el glucógeno es como reserva energética, como compuesto de reserva, ¿no es cierto?, que después van a ser utilizados como energía también, cuando se vaya hidrolizando el glucógeno y se vayan desprendiendo glucosas, se encuentran en el hígado y el músculo. Cuando realizamos ejercicios, ¿cierto?, en el músculo va digamos, liberándose glucosas también desde el glucógeno almacenado. Un ejemplo, simplemente. No sé qué otra pregunta. Aquí no hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Que abra el micrófono
no hay problema, si no tengan ningún problema en preguntar, sea desde la primera parte o en cualquier, nosotros volvemos a rever y todas las preguntas son importantes, no hay preguntas simples o tontas, todas las preguntas son importantes y todas sirven para que, bueno, el resto también aprenda. Así que con toda confianza pueden hacerlo. Profe, hola. Sí, escucho. Hola. En las clases prácticas, ¿vamos a tener evaluaciones? Sí, he visto varias preguntas que hacen en el chat sobre las evaluaciones. Nosotros durante el curso vamos a tener evaluaciones. Las evaluaciones van a ser en todas las actividades. Una de las cosas, ¿no es cierto?, que se va a tener en cuenta es la participación de los alumnos en la clase. O sea, el docente va a interaccionar con los alumnos, con cada uno de ustedes, cada docente, y se va a evaluar la participación que tengan. O sea, hagamos en cuenta, ¿no es cierto? Martínez, a ver qué me dice de los disacáridos. ¿Qué disacáridos conoce usted? Y no contesta nada, bueno, eso va a ser evaluado, ¿no es cierto? Por eso les digo, tienen que ir con el contenido estudiado y trabajado. También, ¿no es cierto?, se van a hacer realizadas evaluaciones, digamos, algunas evaluaciones van a ser de algunos trabajos, de algunos talleres individuales, y otras evaluaciones van a ser en formas integradas, o sea, 2 o 3 talleres se van a evaluar, ¿no es cierto?, en forma conjunta, pero de manera integral. Gracias, profe. Y otra consulta. Para las clases prácticas, ¿vamos a tener que tener prendida la cámara o el micrófono? ¿Sí o sí? Porque no nos avisaron nada. Sí. Gracias. Tienen que tener prendido la cámara y a lo mejor les hacen apagar la cámara por una cuestión de conexión, pero tienen que tener habilitadas ambas funciones porque el docente puede preguntarle y además poder verles la cara y también conocerlos. Esta es una situación particular que se vive, que uno no puede verlos personalmente, entonces por lo menos a través de la cámara se puede lograr. De cualquier manera, se va a hacer una especie de encuesta por un cuestionario de Google acerca de las capacidades de conectividad que tienen, porque algunos tienen Wi-Fi con buena y mala conexión dependiendo del lugar en que habiten, otros tienen computadoras personales, otros están en su casa y están compartiendo computadoras y a veces se unen del teléfono o usan los datos para las clases. Todas esas cuestiones se van a preguntar y se van a tener en cuenta. Si ustedes tienen algún inconveniente de conexión, tienen que decirle al docente de trabajos prácticos. Y bueno, la idea de la cátedra es poder ayudarlos lo más que podamos y tratar de resolver todos estos inconvenientes que presenta la virtualidad. Eso es importante que se va entonces lo que acaba de decir la doctora sobre esa encuesta. ¿Cuándo, Raquel, se le va a entregar esa encuesta? Esa encuesta se está confeccionando en este momento y la idea es hacerla la semana que viene cuando tengan el primer práctico, para que ustedes puedan expresar su situación. También el docente les va a dar el número de teléfono, su correo electrónico, para que ustedes puedan comunicarse con el docente ante cualquier dificultad que tengan ustedes de cualquier índole, pueden comunicarse y deben hacerlo, porque cada uno, si bien esta es una universidad de masas, en donde el número de alumnos es muy grande, la cátedra siempre los alienta a que se contacten, que no dejen de cursar porque se ven desbordados o con problemas, sino que consulten con el docente, porque el docente también, nosotros, los docentes de práctico, estamos para acompañarlos en este proceso, no solamente para
enseñarles contenidos vinculados a la química. Hola, profe, buen día. Sí, sí. Yo quería hacerle una consulta con respecto al mail de la UNC, porque yo me creé el mail y no lo había autorizado, y recién me llegó para que lo autorice. Ya lo autoricé, pero desde el mail de mi UNC no puedo ingresar al link de este teórico, sino que lo puedo ingresar desde mi mail personal, que es el que me había llegado principalmente. ¿Cómo tendría que hacer para el martes que viene poder ingresar al teórico desde el de mi UNC? O sea, la pregunta es difícil, porque es parte técnica que yo no lo puedo resolver. No pero sé. Eso, Rubén, pueden hablar con el secretario de Asuntos Estudiantiles. Yo pienso que sí, con el doctor, con Federico Busleiman. Sí, claro, porque yo tengo el Meet, pero cuando yo quiero ingresar desde el Meet no me deja poner el link, sino que me pide el código. A ver, empecemos de nuevo. ¿Qué código? ¿Para ingresar en dónde? Si yo ingreso desde el mail, voy a ingresar desde el mail que es desde donde usted tiene que permitir el acceso. Sí. Si yo quiero ingresar desde mi UNC, no tengo ese link, porque no me ha llegado a mi UNC, sino que me llegó al mail personal. Si yo quiero ingresar desde el Meet, no puedo copiar y pegar el link, sino que me pide el código. Me pide el código de la clase. El código UR creo que es. Acá, discúlpame, Felipe, vos podés contestar la pregunta esa, ¿se le estás contestando a tu compañera? A ver. A ver, lo está poniendo por chat, no sé si es cuando ingresas al link del Meet, arriba a la derecha te deja cambiar la cuenta con la que abrís. ¿Está bien? No sé si está Felipe conectado. Ahí está Felipe. Felipe, ¿podés, a quién le estás contestando eso? Porque va tan rápido el chat. Lo podés contestar directamente porque son varios chats que van pasando. Sí, no sé a quién... A ver si alguien puede aclarar lo que está poniendo... Ah, sí, dice a quien preguntó. ¿Cómo es tu nombre? ¿Quién fue la última persona que preguntó? Victoria. Victoria, mira, si te fijas en el chat, Felipe te da... Ah, la estás leyendo, perfecto. Sí, ahí lo estoy leyendo. Muchas gracias. Y gracias, Felipe. A Felipe, gracias a Felipe. Sí, hay preguntas, ¿no es cierto? Hay varias que se me han pasado en el chat, se me han perdido, ¿no es cierto? Sí, para hacer la clase teórica práctica, el taller, se le va a enviar un link. Los docentes en este momento están tratando de generar un link que se los va a enviar a ustedes para poder ingresar al taller, sea el miércoles o el viernes, depende del horario. Cada comisión tiene un link diferente. No hay un link igual para todos, sino que la comisión 1 va a tener un link, la comisión 2 tiene otro link y así sucesivamente. Pero eso lo van a enviar los docentes de cada una de las comisiones. En cuanto a las fórmulas, que por ahí estamos mezclando porque aparecen diferentes preguntas, tienen que saber las fórmulas, lo que una glucosa, la lactosa. Nosotros solicitamos, ¿no es cierto?, que no sea una literatura de saber el nombre, glucosa, la lactosa como escrito, sino necesitamos que ustedes puedan incorporar, ¿no es cierto?, cómo es una fórmula de una glucosa, ¿cierto?, cómo es la conformación, para poder ver después, ¿no es cierto?, cuáles son los tipos de uniones. A veces cuesta un poco al inicio, pero después cuando aprenden algunas fórmulas les va a resultar fácil. No es que nosotros le vamos a pedir fórmulas complejas tampoco, ¿no es cierto?, para poder, pero sí, ¿no es cierto?, que sepan, porque después vamos a ver fórmulas en el metabolismo y, bueno, van a tener que entender, diríamos, van a poder entender si saben las fórmulas. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí. Sí, profe, disculpe. Sí. ¿Usted
pueden subir las respuestas de las autoevaluaciones? Porque yo leí que después que ustedes las subían, así sabemos si están bien. Sí, las respuestas de la autoevaluación de la actividad 1, de las glúcidos 1, no están puestas, diremos, no están visualizadas para ustedes. Ya le vamos a, diremos, después le vamos a ver cómo lo pueden visualizar. Ya le vamos a mostrar, porque hay una forma, ¿no es cierto?, en que lo puedan ustedes realizar a eso de otra forma. Las preguntas están ahí, pero hay otra forma en donde ustedes también las pueden responder. Ya le vamos a comentar después, ¿no es cierto? Cada docente le va a comentar cómo hacerlo, para saber la respuesta. Sí, la idea era hacerlo Melina Gijena Licio, es la que estás preguntando. ¿Melina? Sí, profe. Bueno, mira, Melina, la idea era hacer los cuestionarios de autoevaluación que no queden en formato PDF, sino hacerlo como un cuestionario de Google que automáticamente te da cuál es la respuesta correcta, si te equivocaste o no, y cuál es el puntaje, como para que vos tengas o que cada alumno tenga un registro de eso. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Por eso, por el momento, están en versión, digamos, como preguntas normales, como si fuese un examen, y estamos tratando de hacer eso. Ah, bueno, muchas gracias. Estaría muy bueno si lo hacen así. Sí, esa es la idea. Estamos trabajando con la gente más joven de la cátedra para poder subir tantas cosas al aula virtual. Joaquín Emiliano Vargas, Rubén pregunta si tienen que entregar las actividades de la guía. Hasta el momento, ¿no es cierto?, cada docente le va a ir diciendo, a medida que se trabajen las guías, qué es lo que van a tener que hacer. Bien, Rode Pizarro pregunta si esta semana ya tenemos el primer práctico, y no, los prácticos empiezan la semana que viene. Claro, la semana que viene. Ustedes, si han ingresado a la plataforma, ahí está escrito, el cronograma de actividades, está escrito cuándo comienzan las actividades de talleres. Por eso les invito a que vayan a la plataforma. Hay una pregunta que hicieron acá en el chat, que dicen, yo no veo la guía de estudio. Si ustedes ingresan a la solapa de glúcidos, hay una parte de introducción. En el pie de esa introducción está la guía de estudio. Usted hace clic a la guía, al finalizar hacen clic en guía de estudio y aparece la guía de estudio. ¿Lo han visto a eso ustedes? Acá dicen que sí, lo han visto. O sea que es hasta que se familiaricen con el aula virtual, ¿no es cierto? Después de todos los talleres tienen el mismo formato. Sí, tal vez a lo mejor se podría poner, no sé qué piensan los alumnos, ponerlo como trabajo práctico 1 y el nombre, o sea, separado en carpetas, tal vez podría ser para que se visualice mejor. ¿Está separado en carpeta? No, pero para que no diga después abajo de la fundamentación. Y ahí después No, es toda la misma guía, que hay una introducción y después viene la guía. Ah, después de la introducción de la guía. Claro. Ah, perfecto. Sí. No. Acá tengo algunas preguntas. Bueno, ahí te las hago. María Sol Páez pregunta si se puede explicar nuevamente el fenómeno de muta-rotación. El fenómeno de muta-rotación. Es del teórico pasado. Sí, tiene una duda del teórico pasado. Aquí tiene la diapositiva de muta-rotación. Ustedes tienen
Esta es una glucosa. Una glucosa, una D-glucosa, es D porque proviene del D-gliceraldehído. En el carbono 1 hay un oxidrilo y un hidrógeno. En este caso, el oxidrilo, cuando está por debajo de este plano de carbonos, considerando como esto si fuera un plano o una hoja, es alfa de glucosa. Si este oxidrilo está por encima de este plano, es beta de glucosa. Si a estos, ¿no es cierto?, alfa de glucosa la disolvemos, ¿cierto?, en agua, se va a ir transformando esta alfa de glucosa en beta de glucosa y viceversa. La beta de glucosa se va transformando en esta conformación alfa de glucosa. Esto, si uno mide el índice de rotación, utilizando la luz polarizada, esta alfa de glucosa pura desvía la luz polarizada con un signo hacia la derecha, más 112,2 grados. La beta de glucosa simplemente desvía la luz polarizada con un ángulo de más 18,7 grados. Cuando comienza a transformarse, ¿no es cierto?, la alfa de glucosa o la beta de glucosa, el conjunto de los dos anómeros hace que el índice de rotación promedio sea de 52,7 grados. No sé si está explicada la... No sé, María Sol, si está, no sé si estará todavía conectada. María Sol. Profe, tengo una duda con eso. Sí, adelante. Yo leí en el blanco, lo que no entiendo es si la alfa de glucosa se llega a transformar en beta de glucosa. Yo lo que leí que cuando se deja reposar a la solución, como que va disminuyendo, ponerle la alfa de glucosa disminuye hasta llegar a más 52. Claro. Pero no llega a beta o llega a ser beta de glucosa después. Se transforma en beta. Es una mezcla de alfa y beta. Es una mezcla de alfa y beta. Se transforman, se van transformando, sí. Gracias. Bien. No sé si alguien más quiere preguntar sobre esto, pero acá hay una alumna, Mariela Araceli Vila. Ella pregunta si tienen que saber las fórmulas de Hayward. Yo eso lo puedo contestar. Conteste, doctor. No, Mariel, no te vamos a pedir que escribas, mostrarle ahí la fórmula, sino simplemente en un solo plano, pero sí tienen que saber cómo está constituido el anillo completo, qué sustituyentes tiene cada carbono, cómo van los oxidrilos, si están por encima o por debajo del plano. No necesitan saber, digamos, que la parte que está hacia el frente de la molécula y que marca los primeros 4 carbonos sea más, digamos, esté perfectamente graficada. ¿Se entiende la pregunta? La respuesta, perdón. Bueno, se ve que se desconectó. Ana Laura Gacera pregunta si podrías repetir la última parte sobre mucinas. Estoy buscando. ¿Cuál parte de mucina? La última parte. Eso es lo que puso. Esta parte, la división en dos grupos de mucinas salivales, las MG1 y las MG2. Esta MG1 que contiene un 25% de proteína y un 75% de carbohidratos. En este caso, estas recubren a la superficie del esmalte y de la mucosa de la boca, lubricándola. También sirven para proteger del desgaste mecánico y evita la desecación de la mucosa. Y también protege contra las sustancias tóxicas o irritantes. La proteína MG2, que es de bajo peso molecular, está constituida por un 30% de proteína y un 70% de carbohidratos. Se unen a la superficie de la bacteria impidiendo su adhesión a la película o a la placa dentobacteriana.
Esa es la última parte de la mucina. ¿Alguna otra pregunta? Aclarar sobre todo el tema, porque en el aula virtual se ha puesto taller. O sea, aclarar que taller, trabajo práctico, seminario, digamos, taller o trabajo práctico es lo mismo, porque no pueden localizar en el aula virtual dónde está la guía de actividades. La guía de actividad está en la guía de actividades, es la solapa de Glúcidos. Glúcidos es el taller. Claro, pero está solamente cargado la primera actividad, no está toda la guía no, cargada. No, se va cargando, cada taller se va apareciendo a medida que realicen las actividades. No está cargada toda la guía entera hasta el final. En esta semana se carga glúcidos, la semana que viene se carga lípidos, y así sucesivamente. Después me preguntan acá en qué parte de la plataforma se suben los videos de los teóricos. Hay una solapa que dice, ¿no es cierto? Clases teóricas grabadas. Sí. Clases teóricas grabadas 2020. El problema de ahora es que el teórico de la semana pasada no se puede abrir. Yo también intenté abrirlo recién, no se puede porque pide autorización. Y eso ahora cuando terminemos la clase lo vamos a resolver. Perfecto. Y el de... Lucía Domínguez pregunta el libro de ambiente bucal desde una mirada bioquímica, ¿dónde está cargado? Está cargada en... No, profe, disculpe, soy Lucía. No, yo había preguntado más arriba. A ver, sí, si por iban eso. a hacer entero el libro de actividades, que es lo que me acaba de contestar el profe, que van a subir por taller. Por taller. Con todo eso. Si lo iban a hacer entero, así lo imprimía todo junto y lo... No, por taller. Lucía, pero decía, me refiero al que se llama el ambiente bucal desde una mirada bioquímica. No me refiero. Dice, creo que dice así. Dice, no me refiero a que se llame el ambiente bucal. Ah, no me refiero, muy bien, muchas gracias. Sepan ustedes entonces que tanto el libro de Blanco de Química Biológica como el ambiente bucal hay PDF en donde dice bibliografía. Donde dice bibliografía están cargados los dos PDF. El PDF del libro del doctor Blanco es algo que, bueno, la editorial Ateneo no tiene posibilidad de, creo que es importante que lo aclaremos, no tiene la posibilidad de dar un PDF, solamente es en formato papel. Y bueno, hay una versión que evidentemente no es sacada por la editorial, que está en internet, que es el PDF que nosotros subimos. Ustedes van a ver, es algún alumno que lo subió a la red, y van a ver que a veces está escrito por el propio alumno, pero era la única forma que teníamos de acercarle un libro. No es de la última edición, pero es la que pudimos encontrar en la web. Perfecto. Aclaro, en el chat dice, ¿no es cierto?, hablas de los mails. Cada docente va a abrir un WhatsApp, va a sugerir, ¿no es cierto?, conectarse con ustedes, con cada grupo, con cada comisión, a través de un WhatsApp para que se puedan comunicar, que es más rápido, ¿no es cierto?, que un correo electrónico. Cualquier duda fuera, ¿no es cierto?, de la comisión que tengan, yo cuando les mandé la invitación para el teórico, ese correo es el correo de la cátedra. Entonces pueden escribir a ese correo, ¿cierto?, por el cual yo les mandé la invitación les envié el link para los teóricos. Es químicabiológica@unc.edu.ar.
Si ustedes consideran que, digamos, nosotros le damos el correo de la cátedra y cada docente les va a dar un número de teléfono, o van a armar grupos de WhatsApp por comisión. Si ustedes consideran que es insuficiente los mecanismos de comunicación, nos lo dicen y nosotros no tenemos ningún problema en pasarle nuestros teléfonos celulares, el del doctor Ponce y el mío, para que ustedes consulten a aquellos que necesiten. Así que solo tienen que decirlo. Sí, hay otras preguntas. Dice, ¿no es cierto? No a todos nos llegó la invitación. Yo simplemente mandé la invitación a todos los correos que aparecen en el guaraní. En el guaraní, ustedes están inscritos en guaraní en sus comisiones. Comisión 1 tiene una lista de estudiantes con sus correos, y así para todas las comisiones. Se me envió, ¿no es cierto? Se tomaron esos correos y se hizo la invitación. Yo no sé, ¿no es cierto? Hay 5 o 6 correos que fueron rechazados. En cuanto a los 195, 5 o 6 no es mucho, pero me preocupa que no les haya llegado, porque no sé, ¿no es cierto?, por qué no les llega. ¿Por qué, no es cierto?, están en el guaraní con el correo y cuando le envío un correo no lo acepta? Eso no lo entiendo, yo no sé cómo arreglarlo a eso. No sé cómo podemos solucionar a eso nosotros. O sea, ustedes tienen que tratar de ver cómo tratar de comunicarse con ese correo, ver cuál es el problema. Si no, van a tener que hablar a la facultad, ¿no es cierto?, a quién les armó el correo para que les diga por qué no pueden recibir los correos. De todas maneras, yo les aconsejamos a nosotros que se comuniquen con el secretario estudiantil, Federico Busleman, y le presenten este problema para los que no puedan trabajar con el correo UNC. Ese es un problema, ¿no es cierto?, para que puedan solucionar esto. Rubén, ¿por qué no escribís el correo de la cátedra para aquellos que no porque hay acá algunos alumnos estudiantes que preguntan, escribí el correo de la cátedra para aquellos que no recibieron la invitación, aunque el link para los teóricos va a ser siempre el mismo, pero sería bueno que lo escribas. ¿Profe? Sí. Sí, hola. Sí, en el cuatrimestre pasado habían pasado un informe de que teníamos que actualizar con el correo de mi UNC en guaraní y en el aula virtual. Y la mayoría lo hizo. Quizás los que no lo hicieron no les llegó. O les llegó la invitación al otro mail. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, ¿cómo es tu nombre? Daniela, mira, pero vos sabés que algunos de tus compañeros tienen el correo institucional. Daniela. ¿Perdón? ¿Sí? Decía que algunos de tus compañeros que tienen este problema tienen el correo institucional y no sabemos por qué razón arroba mi UNC, no sabemos por qué razón no les ha llegado. Son alrededor de 7 u 8 personas. Así que por eso acá le pasamos el mail. ¿Lo están viendo en pantalla ustedes al mail? Muy bien. Ahí está. Sí, lo veo. ¿Qué pasó? No se ve más, Rubén. ¿Ah? No se ve más el mail. Ahí está. Déjalo un ratito ahí para que... ¿Sí? Sí. ¿Profe? ¿Me escuchás? El teórico de la clase pasada, desde Drive no nos da el parámetro. No es desde el aula virtual. Sí, es desde el Drive. El doctor tiene que poner la opción de que se lo puedan ver. Ah, bien. Sí, porque si no lo que hacían en el cuatrimestre pasado era subirlo a YouTube y nos ponían en el link de YouTube.
Sí, nosotros todavía no tenemos un canal o un YouTube para, no sé, pensamos, creo que uno tiene que abrir un canal de YouTube, ¿no es cierto?, para hacer eso. Sí. Sí, hay una forma de transformar. Bueno, nosotros le comentamos algo. Hay algo que dijo la doctora, dice, los más jóvenes. Yo no sé quiénes son los más jóvenes de la cátedra, les aviso. Porque hay cosas, ¿no es cierto, chicos, que ustedes tienen que entender que tratamos de... Ustedes tienen muchas facilidades para hacer algunas cosas técnicas que yo por lo menos no la tengo, ¿no es cierto? Y voy aprendiendo al lado del chico más chico mío, diríamos, algunas cosas. Nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, el teórico pasado, que está subido y que ustedes no lo pueden ver, está en el drive está en el drive, ¿no es cierto? Lo que pasa es que seguramente no haya puesto algo, ¿no es cierto?, como para que ustedes lo vean, pero ya lo vamos a ir solucionando, ya vamos a ver, ¿no es cierto?, cómo podemos hacer, si se puede pasar también a YouTube. Es cierto, tenemos que recurrir. Sí. Que alguno de nuestros alumnos, de los que nos están escuchando ahora, se ofrece a abrir un canal de YouTube o ver este tipo de herramientas, que se contacte con nosotros, se lo agradeceríamos. Nos vamos a poner a trabajar. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, ¿no hay más preguntas, Raquel? Por lo que veo acá... Profe, buen día, ¿se escucha? Sí, se escucha. Quería consultar las actividades que están cargadas del aula virtual. ¿Las respondemos nosotros o hay que tenerlas listas en un archivo para enviarlas? No, las responden ustedes. Y diremos, las responden ustedes. Cada docente después verá, ¿no es cierto?, en el desarrollo de las actividades, si en alguna oportunidad le piden las actividades, ustedes las van a tener que subir. Ya le va a decir el docente lo que tienen que hacer. Otra de las cosas que me he olvidado es que el martes de la semana que viene está previsto hacer una encuesta, aparte de la conectividad, ¿no es cierto?, hacer una evaluación sobre conocimientos previos. Es una evaluación anónima, pero que tiene que ser realmente es obligatoria para que lo hagan. O sea que lo vamos a hacer en el transcurso, diríamos, después del teórico. Lo vamos a hacer a esa encuesta para que ustedes puedan responderle. Ya les indicaremos cómo hacer para que lo puedan responder para el martes que viene. El martes que viene, que es 25 de agosto, el tema que vamos a tratar es estructura de lípidos. Bien. Otro de los puntos técnicos es que cuando los docentes los citen a ustedes, por ejemplo, los del miércoles a las 9 de la mañana, traten de estar conectados al menos 5 minutos antes, porque puede presentarse el problema de que hay que insertarlos uno a uno. Hay muchos que hay que admitirlos. Si ustedes comienzan a ingresar a las 9 de la mañana, se pierde tiempo. O sea, traten de conectarse un tiempo antes, prudencial, para que el docente pueda admitirlos, porque una vez que comience la actividad, no los va a ver más el docente. Entonces no van a poder ingresar a la clase. Es algo práctico, diríamos, para que tengan previsto eso. Bueno, entonces llegamos hasta acá en el día de hoy. Bueno, esperemos que se vayan solucionando todas las dudas. Pienso que sí, que se va a solucionar todo y que vamos a andar bien, ¿cierto? O sea que nosotros los esperamos entonces para el martes que viene, ¿no es cierto?, antes de las 10, que se conecten para que, ¿no es cierto?, no perdamos tiempo.
10-5, ¿no es cierto? Estar conectado. Sí. Y por favor, que les avisen, porque ya hay varias personas que se han desconectado a partir del momento que terminó el teórico, que por favor tengan a bien, si ustedes conocen, avisar a sus compañeros para que estén presentes el martes que viene, tema de lípidos, y se va a hacer la evaluación diagnóstica. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Ahí sí. Fabricio, sí, ¿quién? Fabricio, sí. Profe. Ah, bueno. A ver, quédate en línea. Dale. Hola, profe, una consulta. Sí. Sí. A mí me han prestado el libro del ambiente bucal desde una mirada bioquímica, pero la edición del 2018. ¿Hay alguna diferencia con el que está subido en el aula virtual? La podés utilizar, podés utilizarlo, sí. Bueno, gracias. No, nada.